grabar. Ahí está, creo, ¿no? Seba grabó lo anterior, no, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, lo grabó. Yo vi que Ah, estaba ok. grabando. Sí, lo grabé. Bueno, después le voy a hacer una pregunta, pero sí, lo grabé. Sí, bueno, esperen un segundo que agarro. Pues me tomaste de sorpresa, Seba. Agarro la tableta un segundo, denme. Ahí está. Bueno, hagamos uno entonces de analizar si una función es diferenciable o no. Hagámoslo así. Vamos a ponerle 1. Entonces, analizar diferenciabilidad en el origen de la siguiente función, ¿no? Esta que les voy a poner yo acá abajo. F de xy es igual a x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, si xy es distinto del 0, 0, y 0, si xy es igual al 0, 0. Bueno, entonces nos pide analizar la diferenciabilidad, ¿no? En el origen, que bueno, tenemos dos formas de hacer esto. Podemos aplicar la definición, me faltó el paréntesis ahí, podemos aplicar la definición o podemos hacer una serie de pasos que tienen que ver con los teoremas que fue nombrando Seba. O sea, vamos a tener que analizar la continuidad de la función, después chequear que la continuidad de la función en el origen, ¿no? Siempre hablando del origen. Después chequear la derivabilidad de la función en el origen y después, si todo eso da bien, o sea, si da que es continua y si da que es derivable en el origen, vamos a tener que calcular las derivadas parciales de la función y ver si esas derivadas parciales son continuas. Entonces, es un poco repaso de lo que venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Porque es límite, continuidad, derivabilidad y todo eso. Bueno, vamos de a partes, ¿no? Primero, voy a poner acá, analizo la continuidad en el 0, 0, ¿no? Siempre aclaren por las dudas el punto. Entonces, lo que teníamos que hacer era ver cuánto valía la función en el punto en cuestión, o sea, f de 0, 0, que si nos fijamos acá, ¿no? Nos lo dice clarito, que en el 0, 0 la función vale 0. Y ahora tenemos que ver si existe el límite y si ese límite es igual a 0. Si es igual a 0, quiere decir que la función es continua. Entonces, hagámoslo. El límite de xy tendiendo al 0, 0 de x al cuadrado por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Bueno, primero nos fijamos si reemplazando, ¿no? Me daba algún número, que no es el caso, me está dando 0 sobre 0 y no hay forma de que la salve algebraicamente. Entonces voy a tener que recurrir a otro de los métodos que ya habíamos hablado. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Quién me sabe decir cuánto da este límite? ¿Puede ser infinitésimo por acotada? Sí, da 0. Exactamente, es un infinitésimo por acotada. Fíjense, si lo escribo así, se va a ver mejor, tendiendo al 0, 0, ¿no? Voy a tener el infinitésimo, ahí está, por esta función acotada, ¿no? Entonces, como sabemos desde análisis 1, infinitésimo por acotada, el límite va a ser igual a 0. Elegí un límite fácil, vieron, así no perdemos tanto tiempo con esto que ya lo sabemos. Bueno, listo, el límite da 0 y como f de 0, 0 es igual a 0, decimos que ya está, la función es continua en el origen. O sea que paso 1 dio bien. Ahora, paso siguiente, ver si la función es derivable, ¿no? En el origen. Entonces, si recordamos, tenía que usar lo siguiente. Vamos a poner acá segundo.
Analizo derivabilidad en el 0, 0. Entonces, acá lo que tenía que hacer, si se acuerdan de la formulita, igual no importa, lo escribo acá, ¿no? Vamos a tener que, yo le pongo z' de x o f' de x, lo que quieran, en el 0, 0 va a ser igual al límite de x tendiendo a 0 de la función en x0 menos f de 0, 0 sobre x menos 0, ¿no? Esta era la formulita que les dimos en la clase de derivabilidad. Entonces, reemplazando, ¿no? En esto de acá, donde dice x, dejo x y donde dice y pongo 0, me va a quedar lo siguiente, me va a quedar, si reemplazo, 0 menos 0 sobre, me faltó el límite, esperen, ahí está el límite, ¿no? Esto siempre de x tendiendo a 0, de 0 menos 0 sobre x, ¿no? Una vez Acá que... preguntan si esa fórmula es derivada por definición. ¿Cómo? Perdón, no te escucho re bajito, me parece que es mi computadora. En el chat preguntan si esa fórmula es derivada por definición. No te escucho, voy a leer el chat. Esta fórmula es derivada por definición. Sí, ¿no, Seba? Es derivada por definición. Lo estoy haciendo un poco más rápido, pero no deja de Sí, ser sí, por definición. sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, entonces el límite de 0 sobre x, ¿no? Este límite es igual a 0. Nada muy complicado. Y bueno, esta es la derivabilidad en x. Y ahora me falta hacer lo mismo en y. O sea, z' de y en el 0, 0. Hacemos todo lo mismo, pero acá vamos a hacer con y tendiendo a 0 en f de 0i menos f de 0, 0. Todo esto sobre i menos 0, ¿no? Y reemplazando, tal cual como hice arriba, me va a quedar 0 menos 0 otra vez y acá abajo sobre i. Y bueno, el límite de i tendiendo a 0 de 0 sobre i, esto también va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces esto quiere decir, ya está, que la función es derivable en el origen. Entonces, ya hicimos los dos primeros pasos que les dijo Seba, vendrían a ser como los dos primeros teoremas, ¿no? Porque para que la función sea diferenciable, significa que es continua y que es derivable en el punto donde se esté estudiando. Entonces, ojo que igual esto no, capaz que nosotros nos da que es continua y que es derivable y después nos da que no es diferenciable. Quiero que se entienda eso, pero si es diferenciable, sí o sí la función tiene que ser continua y derivable. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Bárbaro, genial. Bueno, listo. Esos dos pasos ya está. Ahora tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿no? Y fijarnos si estas derivadas parciales son continuas. Bueno, hagámoslo. Pongo acá, tercero. Epa. Analizo derivadas parciales. Ahí está. Seba, yo no sé cómo lo escribí. Yo cuando hablo de derivadas parciales lo escribo así. Eso yo ya sé que eso es derivada parcial. Sí, derivada parcial de z respecto a x, sí. Perfecto, listo, genial. Z vendría a ser nuestra función, ¿no? Esta, de acá. Sí. Perfecto. Bueno, es toda, es toda. Claro, O sea, es toda, pero ahora estoy hablando, vamos a escribirlo acá en distinto del 0, 0, ¿no? Ahí está. está bien. Bueno, entonces, calculemos la derivada parcial respecto de x. A ver, es una división, entonces, ¿quién se acuerda cómo era la formulita de división de derivada?
chan. ¿No? F' por G menos G' por F sobre G al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta propiedad del límite? Bueno, vamos a suponer que sí, ¿no? Entonces, me dice que es la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar sobre lo de abajo al cuadrado. Entonces, bueno, hagámoslo. Paren que lo escribo acá al costado, así no tengo que andar subiendo cada 2 por 3. Esta era nuestra función. Ahí está. Bueno, la derivada de lo de arriba, primer parte. Vamos, chicos, ayúdenme, ¿eh? Hagan ustedes la derivada de lo de arriba respecto de x. 2x por y al cuadrado. Perfecto, 2x por y al cuadrado por lo de abajo sin derivar. O sea, esto no hay que hacer nada. Ponemos x cuadrado más y cuadrado menos. Y ahora la derivada de lo de abajo. ¿Qué me dice? 2x. La derivada de lo de abajo, bien, por lo de arriba sin derivar. X cuadrado más, perdón, por y al cuadrado. Perfecto. Todo esto sobre lo de abajo al cuadrado, ¿no? Que me vendría a quedar x cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, un choclo. Esto es así, chicos. Lo que es este cálculo así de derivadas parciales, se te pone un poco así, pero bueno, no pasa nada, lo hacemos. Entonces, escribámoslo un poquito más lindo, ¿no? Esto nos quedaría resolviendo, yo acá lo tengo resuelto, confíen en mí, quedaría lo siguiente, 2x al cubo por y al cuadrado más 2x y a la cuarta menos 2x al cubo por y al cuadrado. Y todo esto sobre x cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado. Entonces, fíjense qué pasa acá. Esto se me va con esto, ¿no? 2x al cubo por y al cuadrado menos 2x al cubo por y al cuadrado. Eso es 0, entonces me queda que la derivada parcial respecto a x es 2, ahí está, 2x por y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. ¿No? Esa vendría a ser mi derivada parcial respecto de x. Y ahora tenemos que hacer lo mismo respecto de y. Vamos a hacerlo acá abajo. Derivada de z respecto de y va a ser igual a, y de vuelta, tenemos que hacer el mismo procedimiento, pero ahora respecto de y. ¿Quién me dice la derivada de lo de arriba respecto de y? 2x cuadrado. Perfecto, 2x cuadrado por lo de abajo sin derivar, más y al cuadrado, menos lo de abajo derivado, ¿quién me dice? 2y 12. 2y, perfecto, por lo de Por- arriba, exactamente sin derivar, ¿no? X cuadrado por y al cuadrado. Y todo esto sobre lo de abajo al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, resolviendo un poquito, igual que antes, me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar 2x a la cuarta por y más 2x al cuadrado por y al cubo. Esto si quieren ustedes después chequenlo. Yo ahora lo hago rápido, así no comemos tanto tiempo en estos cálculos. Menos 2x cuadrado por y al cubo. Y pasa lo mismo que arriba, que un término se me va con otro término, ¿no? Y todo esto sobre, de vuelta, x cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces me queda que la derivada parcial de la función respecto de y es 2x a la cuarta por y
sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado. Bueno, listo. Ahí tengo mis derivadas parciales que, miren, si quieren las anotamos acá. Me va a quedar que z' de x va a ser igual. Ojo, que la tengo que escribir como una función partida, ¿no? Porque estábamos hablando que es en distinto del 0, 0. Entonces me va a quedar respecto de x, 2x y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado cuando xy es distinto del 0, 0 y 0 cuando xy es igual al 0, 0, ¿no? Esa vendría a ser z' de x y z' de y va a ser igual a 2ix a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo al cuadrado, si xy distinto del 0, 0 y 0, ahí está, y 0, si xy es igual al 0, 0. Bueno, ahí estarían, ¿no? mis funciones derivadas parciales. Lo que les dije era que teníamos que analizar la continuidad de estas derivadas parciales en el origen, ¿no? Y ahí ya, si nos da que son continuas, podemos asegurar que la función es diferenciable en el 0, 0. Bueno, hagámoslo. Pongámosle a este A y a este B. Entonces, tenemos que chequear si es continua. Entonces, z' de x en el 0, 0 es igual a 0, ¿no? Nos lo dice acá. Es igual a 0. Y ahora tenemos que ver si el límite de xy tendiendo al 0, 0 nos da 0. Y ahí decimos que z' de x es continua en el origen. Entonces, límite de xy tendiendo al 0, 0 de 2x a la cuarta y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, esto me tendría que dar 0. A ver, el 2 puede salir afuera, ¿no? De nuestro límite. Entonces nos quedaría el límite de x a la cuarta por y sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces, fíjense lo que pasa. Saco el 2, me queda el límite de x y tendiendo al 0, 0 de, creo que la escribí al revés, ¿no? Sí, fíjense, lo escribí al revés. Acá era z' de x es x por y a la cuarta. Ahí está, lo había escrito al revés. Entonces saqué el 2, que eso daba lo mismo, y acá fíjense que me queda esto. Y a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es de vuelta lo mismo que antes. Esto es un infinitésimo y esto es una función acotada. Entonces me da que el límite es igual a 0. O sea, me da 2 por 0, que 2 por 0 sabemos que es 0. Entonces me da que es 0. O sea que por este lado, bien, la función z' de x es continua en el origen. Pongo acá, continua en 0, 0. Y ahora hagamos lo mismo con z'y, que ya deben estar intuyendo que va a pasar lo mismo porque las funciones son iguales, salvo que intercambia la x con la y. O sea que me queda el límite de xy tendiendo al 0, 0 de 2y x a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces hago lo mismo que hice antes, saco el 2, el límite de xy tendiendo a 0, 0 de y por x a la cuarta sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y pasa lo mismo que antes, tengo un infinitésimo
acá y tengo una acotada por acá. Pero no sé por qué se me hacen esos círculos. Ahí está. Y una acotada por acá. Entonces, este límite es igual a 0. Entonces, z' de i es continua en el origen, lo que quiere decir que nuestra función, la del principio, es diferenciable en el 0, 0. O sea, se tienen que hacer todos estos pasos para ver si esta función es diferenciable, a menos que quieran usar la definición. Yo prefiero esto. Pero bueno, ¿se entendió el método? Entonces acá. Chicos, ya sé Sí, que sí, es sí, sí. aburrido, pero Sí, sí. ¿Dejarías un toquecito a los últimos A y B? Tipo un poquitito más vale. para arriba. Sí. ¿Ahí? Claro, ahí. Gracias. No, de nada. Igual Perdóname, después lo ¿hay una subo. manera, Dale, Sí. dale. hay Sí. alguna manera como para pasar por alto la continuidad y la derivabilidad y estudiar esto en un principio? O sea, ¿hay otra Sí, manera de por hacerlo? definición por definición de diferenciabilidad, pero si esto te pareció medio engorroso, si tenés una función media complicada y aplicás directo la definición de diferenciabilidad, se te puede armar un quilombo. Por eso están estos teoremas que dio Seba, ¿no? O sea, yo ya sé que capaz que esta llegué a que es diferenciable, pero no sé quién estaba copiando, pero lo tengo que sacar un segundo. Pero ponele que acá, ya en el primer paso, ponele Sí, que tranqui, tranqui, ya está. me daba que no era continua. Listo, ya está. Si no es continua, no es diferenciable. Ponele que me da que es continua, pero después me da que que no es derivable, lo mismo. Si no es derivable, no es diferenciable. Este fue largo porque elegí uno a propósito para que vean de que la función es diferenciable. Pero yo te recomiendo, si te llegan a pedir que demuestres si una función es diferenciable en un punto, que hagas esto. Porque se te puede No, sí, en realidad te complicar. pregunto porque me pareció que te escuché que vos dijiste que había otra manera y yo me ausenté un momento en la clase y no lo escuché, no sé si lo dijo el profesor. Esto es como un estudio de función de análisis 1, una cosa así, ¿no? Sí, Porque me suena claro, sí. parecido. Vendría a ser una cosa así. Sí. No, pero no hay, o Está bien, sea, la otra forma es por la definición. por la definición. Sí. Ah, está bien. Y vamos a ver algún ejemplo de eso porque yo no lo vi, no lo Lo escuché hizo recién. Seba, ¿no? Seba, Ah, hiciste un listo. ejemplo de definición. Sí, uno por definición hicimos y bueno, cualquier cosa va a quedar en la grabación. Está en la Claro, grabación. Bueno, listo, Pero, gracias. a ver, bárbaro. es plantear un límite esto de dos variables. Vos tenés que armar un cociente y bueno. En sí, si vos tenés la sospecha que no es diferenciable, por ahí es más práctico estudiar la continuidad y la Claro. derivabilidad. Si vos tenés la sospecha que sí es diferenciable, tal vez convenga fijarse si es de clase C1 o justificar si es de clase C1. Y ya yo diría, como decía Milagros, dejar para última instancia la definición. Si lo anterior no sirve, bueno, ahí usar la definición. Claro, esto que hicimos Pero- acá es básicamente demostrar que la función es clase C1. O sea que sus primeras derivadas parciales son continuas, Está ¿no? O sea, bien. con esto llegamos a la conclusión de que la función es C1 y por lo tanto es diferenciable. En el 0, 0, siempre en el punto de donde me estén pidiendo. Sí, 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 entiendo. Ok, listo, gracias. Perfecto. Bueno, listo. Este punto ya está. Ahora, si les parece, hacemos uno cortito, que es mucho más fácil, de derivada direccional máxima, mínima, nula, que es el siguiente. Ese le había puesto punto número 1, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ponerle acá punto número 2. Entonces, derivada direccional máxima, mínima y nula. Esto quiere decir que cuando me dan una superficie y un punto, busco los versores, ¿no? Para los cuales la pendiente de la recta es máxima, mínimo, nula, justamente. Entonces, poniendo un poco lo que había puesto Seba, ¿no? Por definición de producto escalar, yo tengo esto, ¿no? F',
evaluada en un punto, que yo lo llamo AB, en la dirección de un versor, cualquiera, va a ser igual a el gradiente de f en el punto evaluado por el versor, ¿no? Que esto sería lo mismo que poner lo siguiente, el módulo del gradiente de la función en el punto por el módulo del versor por el coseno de un ángulo alfa, que les hizo todo ese dibujo para que sepan de dónde sale alfa. Entonces, haciendo un cuadrito así rápido, ¿no? Cuando me piden máximo, cuando me piden mínimo y cuando me piden nula, ¿no? Cuando me piden máximo, quiere decir que el ángulo, como ya les dijo Seba, es 0, o sea que me coincide con mi vector gradiente. Cuando es mínima, el ángulo es pi o 180, ¿no? Es lo mismo, el ángulo pi o 180, y cuando es nula, ahora vamos a ponerlo un poco más abajo porque quiere decir otra cosa. Después, si me piden cuál es la dirección, si en la consigna me dicen cuál es la dirección, o sea, el versor, en la derivada direccional máxima tiene esta forma. Vamos a poner una separación ahí. Ahí está. Tiene esta forma. El módulo, perdón, no es el módulo. Es el gradiente, ahí está, en el punto, sobre, ahora sí, el módulo del gradiente en el punto. Esa vendría a ser la dirección de la derivada direccional máxima. En la derivada direccional mínima va a ser menos el gradiente en el punto sobre el módulo del gradiente en el punto, ¿no? Ahí está. Y hablando un poco de la nula, lo que había dicho Seba, ¿no? Es que teníamos una derivada direccional nula cuando pasaba que el gradiente de la función en el punto era perpendicular o ortogonal, como lo quieran llamar, a la dirección, al versor en el que estoy trabajando. Eso tenía que pasar para que la pendiente fuera nula. Y bueno, y después, esto es en cuanto a la dirección, y después si le piden el valor, por ejemplo, si en la consigna les dice cuánto vale la derivada direccional máxima, cuánto vale la mínima y cuánto vale la nula, el valor se escribe, o sea, se calcula, mejor dicho, así. Vamos a poner acá f', el valor f'. De la derivada direccional máxima va a ser el módulo del gradiente, nada más. En la mínima va a ser menos el módulo del gradiente. Y en la nula, como ya se imaginarán, justamente porque es nula, el valor siempre va a ser 0 de la derivada direccional nula. Eso es un cuadrito como para que ustedes tengan un resumen. Ahora hacemos un ejercicio que van a ver que se aplica re fácil. Entonces, fíjense este ejercicio. Me dice hallar dirección y derivada máxima, mínima y nula, derivada direccional, ¿no? Por supuesto, para la función, paren que lo escribo, derivada máxima, mínima y nula, para la función f de xy igual a x al cuadrado por y, ¿no? Vamos a hacer una fácil. En el punto, vamos a poner en el punto 3, 1. Entonces, ¿cómo hago esto, no? Estos cálculos. Primero que nada, derivada direccional, como les había dicho Seba, tiene un truquito, ¿no? Que cuando la función es diferenciable, que fíjense que esta función, este tipo de función, ¿no? Es siempre diferenciable, tiene la regla esta de la derivada direccional como producto escalar. O sea, vamos a hacer un puntito aparte acá. ¿Qué quiero decir con esto? Como les dijo Seba,
la derivada direccional va a ser el gradiente de la función en el punto, ¿no? Por el versor. O sea, yo ya no tengo que aplicar definición, no tengo que hacer nada. Lo único que hago es esta cuentita de acá. Esto sí, f es diferenciable, ¿no? Que x al cuadrado por y es una función diferenciable, ¿no? Todos estos tipos de funciones son diferenciables porque son de clase C1, x al cuadrado por y. Entonces, gracias a esto, ¿no? Puedo decir que puedo realizar todos estos cálculos que yo les puse acá arriba. El gradiente de f de AB sobre el módulo del gradiente y todo eso. Gracias a esta reglita de acá porque es diferenciable. Entonces, lo que tengo que hacer primero que nada es calcular cuánto vale el gradiente justamente de mi función. ¿Quién me dice cuánto vale el gradiente? En X sí, hagámoslo general, no lo evaluemos en el punto todavía. Perdóname, una consulta. Sí, Si es de clase C1, ¿significa que es diferenciable en cualquier punto? si la función es, sí, si la función es de clase C1 es diferenciable, En donde sea de clase C1. claro. Capaz que es de clase C1 en algunos puntos de su dominio. ¿Y cómo sabemos que es C1 en ese punto? O sea, perdón que esa parte no entendí. Pará. Decímelo de vuelta. Subí el volumen porque no escuché. ¿Cómo sabemos que es C1 en ese punto? ¿Lo vimos antes o cómo? No, a ver, justo esta función que yo puse acá, ¿no? Esta x cuadrado por y, es de clase C1 en todo su dominio. Ah, está bien, Esta. eso te preguntaba. Entonces, por eso yo estoy, en este caso, en esta función, es clase C1 en todo su dominio. O sea que yo elija el Listo. punto que elija, puedo aplicar este teorema. Listo. ¿Sí? Genial. Ok. Bueno, entonces ahora sí saco el gradiente. ¿Quién me lo dice? El gradiente. En X, 2x por y, ¿puede ser? perfecto, 2xy. Y del otro lado, X al cuadrado. perfecto. Ahí está mi gradiente en un punto xy, ¿no? En un genérico vendría a ser. Y ahora evaluémoslo, el gradiente de f en el 3,1, ¿no? Que es donde nos piden sacar todas estas derivadas máxima, mínima, nula. En el 3,1 me va a quedar que es 6, ¿no? Si no me equivoco. Y acá me va a quedar que es 9. ¿Sí? Sí. ¿Opinan igual? Perfecto. Sí. Entonces, me pedía calcular derivada máxima, mínima y nula, el valor y la dirección. Me pedían las dos cosas. Entonces, vamos de a una. Máxima, ¿no? Siguiendo nuestro cuadrito de acá arriba, tengo que hacer el gradiente. Vamos a hacer primero los valores, mirando esto de acá abajo. El gradiente, el módulo del gradiente en el punto 3,1 en este caso, ¿no? Y bueno, ya todos sabemos sacar un módulo, ¿no? No es mucha más complicación que esa. F' máxima le ponemos de nombre. El módulo va a ser la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Quién me hace esta cuentita? Que no la tengo. Raíz de 117. Perfecto. Raíz de 117. 10,8 te dan total, más o menos. Está bien, 10,81. dejémoslo en raíz, así no usamos comas. Entonces este es el valor de la derivada direccional máxima. En la dirección, ¿no? En la dirección de B igual, y fíjense, seguimos nuestro cuadrito, la dirección en la derivada direccional máxima, o sea, esta de acá, va a ser el gradiente de la función en el punto sobre el módulo del gradiente. El gradiente de la función, lo escribimos acá arriba, es el 6,9, ¿no? Sobre el módulo del gradiente. Y ahí está nuestra dirección, ¿no?
Listo, eso es la máxima. Tengo, este es el valor y ese ahí abajo es la dirección. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con los otros. Con la mínima vamos a tener f' mínimo va a ser igual a, de vuelta, siguiendo el cuadrito, el valor va a ser menos el módulo del gradiente en el punto. O sea que va a ser... sería sí, la F máxima con un menos adelante, ¿o no? claro, exactamente. Una vez que calculás uno, ya los otros copiar y pegar, más o menos. Pero le pones el menos, no se olviden del menos porque si no está mal. Listo, este es el valor y ahora en la dirección, ¿no? De B igual a, y vamos de vuelta al cuadrito y fíjense que pasa lo mismo. Vamos a tener que ponerle un signo menos adelante a la dirección de la derivada direccional máxima. O sea que nos queda menos el gradiente, que era el 6,9, sobre el módulo que es 110, raíz de 117. Listo, esa es la mínima. Y por último me pedía la nula, ¿no? Que vamos a ponerlo acá abajo. Siempre el valor, ¿no? De la nula va a ser 0, justamente, por algo se llama nula. En la dirección de, y fíjense, de que acá decíamos cuando el gradiente es ortogonal al versor. O sea que tengo que escribir un versor ortogonal a el gradiente de la función en el punto 3,1. Que lo que hacíamos, si se acuerdan, era escribir nuestro gradiente, en este caso lo vamos a invertir y vamos a poner una de las dos componentes negativa. ¿Cuál? Cualquiera, la que más les guste, ¿no? Sobre, siempre de vuelta, el módulo de 117. Y ahí está, esa es la dirección de la derivada direccional nula. Y no es más que esto, chicos, es siempre aplicar estas cuentitas. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahí está, ahí se ve todo. ¿Sí? Los dejé impresionados. Perdón. Están todos. Perdóname, ¿podés hacer un poco de zoom a lo último que hiciste? Así Obvio. saco una foto. ¿Sí? ¿Dónde acá? Sí, a la parte de nula. Ahí está. Ah, Gracias. no, de nada. Bueno, listo, Seba, si quieres seguir. Bueno, dale. A ver, antes de seguir,